Buenos días, soy Jorge Chávez y voy a exponer acerca del África subsahariana de los años 1000 al 1700 después de Cristo. Pero primero un poco de contexto acerca de la geografía de la zona. El África subsahariana consiste en 48 países que se dividen en 4 regiones: África Central, Oriental, Austral y Occidental. Por razones de tiempo, me concentraré principalmente en el África Central y Occidental. Igual es necesario un poco de contexto histórico. La África subsahariana, durante los años 1000 al 1700 después de Cristo, vio el florecer de la cultura y la economía de grandes imperios, como es el de Mali, el Imperio Etíope y los Songhai. Estos imperios llegarían a dominar el África subsahariana y llegarían a ser extremadamente poderosos y ricos. De igual manera, a principios del siglo XIV empezaba la colonización de África por parte de naciones europeas. Las coronas de España y Portugal fueron los primeros que llegaron a colonizar, y luego se le añadirían Gran Bretaña, Francia y los Países Bajos. Esto trajo consigo beneficios y consecuencias, pero principalmente llevó a la creación de nuevas rutas comerciales y la introducción de tecnologías derivadas del comercio. Los mosquetes, las brújulas y los arcabuces fueron de suma importancia para modernizar el continente en general. De igual manera, la llegada y popularización del Islam en estas partes de África se dio durante este periodo, principalmente por las interacciones comerciales que tuvieron las naciones entre ellas. El Imperio de Mali es uno de estos claros ejemplos gracias a su interacción con el Al-Andalus y con el Imperio Mameluco, que se logró convertir al Islam para facilitar el comercio con ellos. Colonización europea en el África subsahariana. No se puede hablar de la colonización europea del África subsahariana sin hablar del Reino de Portugal. A inicios del siglo XIV, este reino destinó grandes cantidades de dinero a la exploración de África con el objetivo de encontrar nuevas rutas comerciales, conseguir recursos y expandir los dominios ultramar del reino. Cabe recalcar que Portugal no es un reino muy grande, por lo que necesitaban expandirse a ultramar, ya que por medio de la conquista en el continente europeo no tenían ninguna oportunidad. Afortunadamente, estas campañas de exploración tuvieron éxito y los llevaron a dominar gran parte de África de manera directa o indirecta y obtuvieron los beneficios del oro, del comercio de esclavos y las nuevas rutas comerciales que estarían grandes beneficios económicos y los posicionarían como una de las principales potencias de los siglos XIV al XVI. Esto no hubiera sido posible sin las innovaciones marítimas que se dieron durante la época. La llegada de la brújula proveniente de China a Europa, la creación de los portulanos, que son básicamente mapas y nos ayudaban para leer los mapas, y el astrolabio, que nos servía para localizar los astros y observar su movimiento. Esos eran de suma importancia durante la colonización de África para que no se perdiera. Naturalmente, la involucración de los europeos trajo el comercio transatlántico de esclavos. El comercio transatlántico de esclavos, que se dio durante los siglos XVI al XIX, fue una red de comercio de esclavos, como lo dice su nombre, que se dio del África subsahariana con destino hacia el continente americano para trabajar en las plantaciones localizadas en las colonias europeas. Regularmente los esclavos trabajaban en las plantaciones de café, tabaco, algodón, entre otros. Cabe recalcar que su viaje era extremadamente peligroso y las condiciones en las que llevaban los navíos deplorables, por lo que la mayoría de los esclavos que se tomaban del África subsahariana no llegaban con vida, por ende llegaban a un precio mucho más inflado de lo que lo comercial. Principales naciones europeas involucradas. Durante los siglos XVI al XIX, los siguientes países europeos se vieron involucrados en el comercio de esclavos en el África occidental y central. Naturalmente podemos ver a naciones como Portugal, Gran Bretaña, Francia y los Países Bajos y España como uno de los principales comerciantes de esta red. El comercio transatlántico de esclavos funcionaba mediante el comercio triangular. Funcionaba de esta manera, según datos, en el siglo XVII de la siguiente forma. Se compraban esclavos a precios relativamente bajos. Estos se obtenían principalmente mediante la conquista o otras tribus africanas se los vendían. El puerto más importante era Guinea, donde las naciones europeas se concentraban y comerciaban esclavos. Luego de obtener los esclavos,
se vendían a las colonias europeas en posesión, obviamente, de los países europeos a un precio mucho mayor. Esto era debido a que el viaje era relativamente costoso y la mayoría de esclavos no llegaba con vida. Al igual que dependía de las condiciones y calidad del esclavo, ya sea la edad o el físico. Y al final, después de que los esclavos llegaban, trabajaban en las plantaciones y se exportaban los bienes comerciales del continente americano obtenidos de las colonias a Europa. Los más populares eran el azúcar, el tabaco y el algodón. Esto obviamente se convertía en bienes comerciales que se intercambiaban con los africanos para posteriormente obtener más esclavos. Estos son los destinos principales de los esclavos. Como se puede apreciar, casi ninguno se iba a Europa y la mayoría se iban a trabajar a las colonias. Se puede ver la cantidad rondaba aproximadamente de los 10.000 millones de africanos. Consecuencias demográficas. Se estima que aproximadamente entre 10 a 12 millones de africanos fueron vendidos a la esclavitud provenientes del África Occidental y Central. Para poner un poco de contexto acerca de lo alarmante de esta cantidad, se estima que el África Occidental y Central fueron drenados de estos 10 a 12 millones de habitantes y se quedaron con 28 millones de habitantes a principios del siglo XVIII. Cabe recalcar que el Imperio de Mali, durante su apogeo, albergaba 20 millones de habitantes. Consecuencias políticas. Las consecuencias políticas que trajo esta red de comercio de esclavos fue la fragmentación política. ¿Por qué? Se dio principalmente al constante conflicto que vivían las tribus africanas las unas a las otras. Es decir, para obtener los beneficios de la red de comercio, porque obviamente las tribus africanas comerciaban con los europeos, tenían que conquistar a otras, regularmente rivales, y los europeos se veían involucrados dándoles armas a sus favoritos. Las consecuencias económicas. Como ya se estableció, la inestabilidad dio a que las tribus africanas se pelearan entre ellas y dio claramente a una dependencia. La dependencia se dio principalmente de los recursos, de las armas, y aparte de la exploración de marfil y oro en el África Occidental que obtuvieron los europeos. Esto causó que los africanos dependieran mucho de esta red. No todos, pero principalmente en el África Central fue donde se dio una mayor dependencia. Esto causó que no se surgieran grandes reinos o imperios en las zonas, obviamente exceptuando las zonas, el Imperio de Mali y los Songhai son excepciones, debido a la poca estabilidad política en la zona. Ahora se hablará del Imperio de Mali. El Imperio de Mali fue fundado en el año de 1230 y pasaría a dominar el occidente de África por un largo periodo de tiempo, hasta ser dividido en el año de 1610 y ser conquistado en el año de 1670 por los Bamadas. Este imperio es reconocido por su riqueza derivada del oro, su dominio de las rutas comerciales y sus amplias aportaciones a la cultura del mundo islámico. Una de las aportaciones más importantes que tuvieron fue la Universidad de Timbuktu, que fue centro cultural del Islam. Demografía. La población del imperio durante su apogeo en el siglo XIV fue aproximadamente 20 millones de habitantes. La población del imperio principalmente se dedicaba a la agricultura, al comercio, a las artesanías, a las actividades militares y a la minería. Cabe recalcar que la mayoría o gran parte de la población del imperio eran esclavos y trabajaban en las minas. Estructura política. Naturalmente, como cualquier imperio, tenían una estructura política, y estos se dividían en los reyes, que recibían el título de Mansa, estos estaban hasta arriba, los sacerdotes, los jueces administradores del imperio, que regularmente estaban designados a ciertas zonas, los artesanos y granjeros, que proveían de bienes comerciales y alimento para el imperio, y los esclavos, que regularmente eran mandados a las minas, probablemente de Timbuktu, para trabajar en las minas de oro y sal. Naturalmente, el sistema legal, como es un país islámico, se basaba en el sistema de justicia musulmán basado en el Corán. Igualmente existía un sistema de castas, por lo que tu ocupación estaba determinada desde el día que naciste
por lo que si naciste en cierta profesión, vas a morir trabajando en esa profesión y no hay de otra. Economía. La economía del imperio se basaba en las siguientes actividades. Los tributos anuales de pequeños reinos o tribus, que principalmente consistían en arroz, que se usaba para alimentar al imperio, lanzas, flechas y el mijo, que es un tipo de cereal que se da en la zona. Los impuestos que el rey cobraba a sus habitantes, naturalmente, como cualquier nación de la época, y en general de toda la historia, se cobraban impuestos a sus habitantes. Igualmente, los impuestos elevados a los bienes que entraban y salían del imperio. Como había una importante red comercial en el imperio de Mali, naturalmente los imperios eran extremadamente elevados y llevaban a la riqueza que tuvieron sus emperadores. Igual la producción de las minas de oro y sal, que ayudaron a construir esa ruta comercial, y eran principalmente importantes y sumamente protegidas por los reyes. La moneda. En el imperio de Mali no había una moneda oficial como tal, pero la población se las arreglaba con pagar con polvo de oro, sal o ropa de algodón. Ya al final del imperio se pagaba también con conchas de mar, pero eso ya fue durante la decadencia. ¿Pero por qué no había moneda? Bueno, esto se dio principalmente a que solo los gobernantes tenían permitido poseer grandes cantidades de oro y para no dificultar el comercio con otras naciones. En general, el oro era usado para comercial y los reyes estaban a cargo de este. Pero ¿cómo se obtuvo todo el oro? Gracias a la ruta transsahariana del oro y sal. El imperio de Mali es conocido principalmente por su producción de oro, en sus minas, principalmente en Timbuktu. Pero también necesitaban mucha sal para alimentar a su imperio, por lo que esta ruta fue creada para eso. Esto obviamente creó a un gran influjo de bienes comerciales que no eran oro y sal, como esclavos necesarios para trabajar en las minas, los granos de cereal y el marfil. De igual manera, los impuestos eran extremadamente elevados en los bienes comerciales que entraban y salían, por lo que los reyes de Mali eran extremadamente ricos a comparación de otras naciones. ¿Pero por qué era tan importante la sal? La sal era necesaria para mantener la carne preservada y su valor en el imperio era crucial para mantener a los habitantes del imperio alimentados. La capacidad agrícola que tenía el imperio era muy buena, pero no era suficiente para alimentar a los 20 millones de habitantes que disponían, por lo que era necesario comerciar por sal. Naturalmente, por las grandes cantidades de oro que se tenían, Mali los veía en el valor similar al oro, por lo que el sal valía igual que el oro. Las principales clientes comerciales que tenía el imperio de Mali eran con las naciones que estaban al norte de África y con el resto del mundo islámico, principalmente con el Al-Andalus, con Morocco y con el imperio mameluco. Mansa Musa. El emperador gobernó durante el apogeo del imperio de 1312 hasta su muerte del año de 1337. Él vivió los periodos más activos de la ruta transsahariana del oro y sal. Él se convirtió al Islam y naturalmente convirtió a todo el imperio, aunque se mantenían principalmente tribales durante su gobierno, y la creación de centros culturales en Timbuktu. Timbuktu, como era una de las principales fuentes de ingreso para el imperio con sus minas de oro, se convirtió en un centro importante para el Islam en cuanto a la cultura y se creó la Universidad de Timbuktu, que tiene un diseño particular. Era tanta su riqueza que durante sus peregrinajes a la Meca era conocido por regalar grandes cantidades de dinero a los gobernantes y a los habitantes de la zona donde pasaba. A Mansa Musa se detiene el logro de ser el hombre más rico de la Edad Media y es debatiblemente el hombre más rico de toda la historia. Su riqueza está tasada en aproximadamente 400.000 millones de dólares americanos. Actualmente, esto fue un estudio que se hizo en el 2016. Igualmente era conocido por ganar grandes cantidades de oro durante sus viajes y durante su famoso peregrinaje a la Meca. Él regaló tanto oro a los gobernantes y transeúntes del imperio mameluco
que controlaba la Meca durante esos tiempos, que causó que que el valor del oro se desplomara y no se recuperara por al menos de una época. No se sabe si sus intenciones fueron meramente intencionadas, pero se sabe que hay ciertos registros de que la cantidad de oro en el imperio, gracias a simplemente las caravanas que trajo Mansa Musa durante los 2 años que se mantuvo durante su peregrinaje, causó que el oro fuera básicamente inservible en el imperio mameluco. Conclusiones. Para concluir con la exposición del África subsahariana, podemos decir que se caracterizó por su oro, su comercio de esclavos y las grandes redes comerciales que construyeron durante la época, principalmente el Imperio de Mali. La llegada de los europeos cambió las dinámicas sociales que se tenían en la zona, el constante conflicto que se vivía en el África central y occidental causó que el África fuera mucho más fácil de conquistar en siglos posteriores. De igual manera, las grandes cantidades de recursos con las que el África subsahariano disponía empezó a atraer a los europeos y se empezaron a ver más involucrados en la zona, principalmente en el siglo XIX, lo que llegó consecuentemente a la repartición de África. Bueno, esa fue toda mi exposición y espero que les haya gustado y servido de algo. Hasta luego.